Bienvenidas, bienvenidos a la 48ª edición de Domingos Laicos. Un saludo de todos los que lo hacemos posible. De técnico de sonido tenemos hoy otra vez al Peli, a Javi, a Gobal, por supuesto, con su viñeta, y ya sabéis, mi compañero José Antonio y yo misma, Ana. Bueno, empezamos como siempre con la viñeta de Gobal y si la observáis, el texto dice: al perder la fe ciega, pudo ver su auténtica identidad. Y hoy vamos a hablar precisamente un poco de eso, del despertar de la conciencia, de cuando el individuo hace esa transición y se le cae el velo de la creencia, porque para ello tenemos a una persona que nos va a hablar un poco de esa transición y cómo acabó en el laicismo, y nos lo va a explicar fenomenalmente. Empezamos. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hoy dedicamos el programa a reflexionar sobre una autobiografía contada desde el desarrollo personal hacia el laicismo. Es algo especial, como el protagonista y autor, Luis María Cifuentes. La obra a la que nos referimos, ¿Por qué soy laicista?, que subtitula Una autobiografía incompleta, Razones y emociones para una ética laica, es la última por ahora de otras muchas dedicadas fundamentalmente a la filosofía y a la ética. Algunos títulos, por ejemplo, ¿qué es el laicismo? El laicismo y la ética cívica, la ética en 100 preguntas, la religión en 100 preguntas, porque su actividad profesional como catedrático de filosofía, presidente de la Asociación Española de esta materia, su participación como fundador y activista en la Fundación CIBES, ha estado siempre ligada al desarrollo de la ética laica en la sociedad. Déjalo la cuña, no pasa nada. Bueno, no la pongas. Empezamos. Muchas gracias, Luis María, por atendernos. Bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada. Escribes una autobiografía que se titula ¿Por qué soy laicista? ¿Por qué lo titulas así? Bueno, me baso en otros títulos ya prestigiosos. Uno de Bertrand Russell, de hace muchos años, ¿Por qué yo no soy cristiano? Este era en plan negativo. Otro de ¿Qué es ser agnóstico? Otro título de Enrique Tierno Galván, hace también bastantes años. Y luego José Antonio Marina escribió ¿Por qué yo soy cristiano? Un poco, yo creo, respondiendo o replicando a Bertrand Russell. A mí la idea de Bertrand Russell, cuando yo estudiaba todavía en los claretianos, en filosofía y teología, me produjo una gran conmoción y me dio a entender que había razones para no ser cristiano y que había razones para ser una persona con virtudes cívicas, con una ética íntegra y auténtica, sin tener que acudir no solo al cristianismo, porque yo en aquella época, en el año 1970, es cuando abandono los claretianos, la teología, y poco a poco, porque ahí es una reconstrucción muy elaborada y muy larga y bastante amplia, incluyendo una estancia en Roma de 2 años, que fue ya para mí del 70 al 72 el giro definitivo, ¿no? La caída total de cualquier religión, fuese la cristiana u otra. Luego hice un viaje a la India hace ya unos cuantos años con la Fundación Vicente Ferrer y aquello me confirmó otra vez, o una vez más, en que las religiones, por mucho que se diga que Marx no tenía razón de que eran el opio del pueblo, siguen siendo en gran parte un ocultamiento, una falsificación de la realidad y un ocultamiento de las verdaderas condiciones en las cuales viven los seres humanos. El sistema, por ejemplo, de castas de la India me ratificó también que la religión legitimaba la opresión, legitimaba la sinrazón de la humillación de miles y millones de personas como son los parias en la India. Es decir, el por qué yo soy es por qué he vivido desde la religión de mi infancia, en la primera década, luego el internado de 8 años en los claretianos y luego poco a poco el descubrimiento de la política laica y de la ética cívica basada en la laicidad, que no es
la enemistad con la religión. Bueno, luego hablaremos de cómo Sí. entiendo yo el laicismo y la laicidad. Muy bien. Y además organizar esa autobiografía la organiza en décadas, porque dices que son jalones textual, lo cito entre comillas, de los giros de mi viaje existencial. ¿No podrías comentar los principales giros de los que hablas? Pues sí, efectivamente, el primer giro es ya a los 12 años, cuando, influido por una persona de la cual doy cuenta en esa biografía, en el colegio donde estudiaba en Zamora, del Corazón de María, de los claretianos, tenía un impulso misionero, una idea tremenda acerca de lo que quería ser, que era ser misionero, llevar la misión del cristianismo a todo el mundo, sobre todo, no sé por qué, no lo sé por qué, quizás en una aventura imaginaria, pensaba en el Oriente Lejano, en Japón, y casi llegué a estudiar japonés para pensar eso y para hacer eso. Luego, a los 20 años, hubo otro giro ya importante, cuando poco a poco, con el estudio de la filosofía, y hablo ahí de quienes fueron mis maestros más importantes, gente que había estudiado en Lovaina y en París, del Instituto Católico de París y de la Universidad Católica de Lovaina, y a partir de ahí empecé a ver en filosofía y en primero de teología otro giro en mi vida, otra caída del caballo ya, digamos, como Saulo, pero al revés. En vez de ir hacia el cristianismo, salir poco a poco del cristianismo. Y poco a poco después otro giro importante, ya teniendo 30 años o 30 y tantos, es otro giro existencial cuando me enfrento a lo que significa dar clase de ética en los institutos, ¿no? En Barcelona y en Madrid, con la idea de que había que enseñar ética oponiéndola a la religión. Ya sabéis que en el BUP, los que somos mayores como José Antonio u otros, sabemos que en el bachillerato existía eso, en el BUP, ¿no? Que era ética o religión. Aquello, siendo profesor de filosofía, me obligó a repensar muy a fondo lo que significaba el laicismo y la laicidad, y una ética laica que no se opusiera a las religiones, que no fuera una contraposición a cualquier religión, pero que fuera el fundamento de una convivencia cívica y democrática. Y entonces empecé a reconstruir poco a poco. El otro giro existencial fue siendo presidente de la Sociedad Española de Filosofía, y luego al haber encontrado a dos personas en Madrid, cuando yo me marcho de Barcelona a Madrid, en el año 87, ahí hay otro giro importante, cuando entronco con la Liga de la Educación Popular, que es homónima y homóloga de la Ligue de l'Enseignement en Francia. Yo incluso fuimos a París algunas veces y a Francia a recorrer y a conocer más de cerca esa institución que ya viene del siglo XIX. Y nosotros, en cambio, bueno, teníamos algunos participantes de la Liga de la Enseñanza que habían sido exiliados de la Segunda República, como la familia de Llopis, de Rodolfo Llopis, que murió, como sabéis, en el exilio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese estudio de la laicidad española, recogiendo esa tradición laica de la Segunda República, me di cuenta de que durante 40 años se nos había ocultado lo que significaba no solo la Segunda República en su sentido de valores republicanos y laicos, sino también la institución libre de enseñanza. Fue ahí ya a los 40 años cuando descubrí lo que había significado para España la pedagogía laica, la escuela laica, en la cabeza de Giner de los Ríos y de todos sus seguidores, por supuesto. Todos los de la Segunda República, la mayoría de los intelectuales eran laicos, laicistas, y en muchos casos masones. Pero bueno, vamos a dejar ese punto. Así que esos fueron los giros existenciales que poco a poco, de 10 o 15 años más o menos, coincidiendo con mis décadas, digamos, vitales, pues fui recorriendo hasta llegar a la defensa de una ética cívica y laica y del laicismo en toda la sociedad. Una cosita, una simple curiosidad. Ya al terminar luego el programa, me gustaría comentar contigo algo sobre la Ligue d'Enseignement de Francia. Bueno, Luis María, coincidimos contigo en que el laicismo hoy no es conocido bien por la mayoría. Y también dices que los catolicistas han aumentado y hacen oír su voz furiosa desde el fanatismo y la intolerancia antidemocrática. ¿Cómo puede suceder esto en una sociedad del siglo XXI, donde más del 40% de la sociedad española se declara no creyente y el 40% creyente no es practicante y menos del 20% lo es practicante? Sí, el fanatismo crece y el fundamentalismo en función de una interpretación literal de los libros sagrados, sea en el cristianismo, o sea en el islam, o sea en el judaísmo, porque las tres grandes religiones tienen su vertiente y su interpretación, digamos, fundamentalista, que conduce al fanatismo, porque los monoteísmos llevan en sí el germen de la violencia y del fanatismo. En el caso de España,
Yo en algún libro, no sé si es en La religión en 100 preguntas o en La ética o en ambas, en esa colección de Nautilus, creo que es en La religión en 100 preguntas, destaco la idea de que según los datos sociológicos del CIS, hay muchos que se llaman en España católicos no practicantes. Ese sector es muy importante en este país. ¿Y eso qué significa? Porque son católicos que toman la religión católica como un menú del cual escogen lo que les conviene y lo que no les conviene lo desechan. Y así, por ejemplo, yo que he criticado mucho a esos señores que son, con perdón, los cofrades de tantas y tantas procesiones, ¿no?, a lo largo de la Semana Santa, son gente que muchos de ellos no entienden bien el cristianismo, ni conocen la Biblia, ni conocen el Nuevo Testamento, ni las exigencias morales que tiene el catolicismo. Simplemente son católicos de ocasión, sirviéndose de una especie de menú a la carta, que hacen lo que quieren y cuando quieren. Y entonces, bueno, tienen costumbres tradicionales, se aferran a ritos, porque las personas humanas tenemos necesidad de lo simbólico. El hombre es un animal simbólico, dijo Cassirer. Yo estoy convencido que las religiones cumplen ese papel de rellenar el hueco simbólico en el cual viven muchas personas. Y entonces se aferran a estas tradiciones, se aferran a estos ritos y celebran ceremonias como las primeras comuniones, por ejemplo, ¿no? Y las bodas, muchas se han celebrado pues simplemente por seguir una tradición o para hacer una fiesta familiar, gastándose bastante dinero, según tengo entendido ahora, en comuniones y en bodas, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significa que la cuestión de la religión es mucho más profunda que lo que se cree la gente. Afecta a sentimientos, a emociones y a ritos y a ceremonias que forman parte del simbolismo humano. Y la gente tiene necesidad de encontrar símbolos y ritos y ceremonias a los que aferrarse. Porque vivimos en un mundo que ha perdido el sentido de la existencia para mucha gente, ha perdido el sentido del vivir, no sabe ni para qué ni cómo. Entonces, ante eso, pues la religión cumple ese papel y llena ese vacío existencial que muchas personas sienten. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales las religiones luego además se convierten en fanáticas cuando dan soluciones seguras en una época de complejidad y de incertidumbres. Vivimos una época vertiginosa de cambios culturales, de cambios económicos, de cambios sociales, de cambios políticos, de crisis de la democracia incluso. Entonces la gente se aferra a una religión como un fundamento para dar sentido a la existencia. Al final, aunque no lo piensen así filosóficamente, ¿no?, del porqué, el sentido de la vida, pero en el fondo es eso, es agarrarse a esos símbolos que dan un sentido al vacío existencial de muchas personas. Sí, y no crees que, hombre, quizás han tenido también la habilidad la Iglesia Católica, ¿no?, de ser como ese nexo de unión en este reino de taifas, ¿no?, y convertirse como un poco en un sentimiento identitario, ¿no?, porque parece eso que un buen español pues tiene que hacer ese tipo de ritos, ¿no? O sea, han conseguido que sea parte de la identidad que une a la diversidad de nación que somos. A la patria. Bueno, no sé cómo lo verás tú. Sí, eso lo demuestra muy bien Álvarez Junco en un libro precioso que se llama Mater Dolorosa. José Álvarez Junco, uno de los mejores historiadores del siglo XIX, demuestra cómo desde 1812, con la Constitución de Cádiz, y antes ya con la guerra contra Napoleón, contra la invasión francesa, desde ahí se va construyendo la identidad nacional católica. Es lo que acabas de decir tú, cómo se construye esa identidad nacional católica, y el que no se identifica y se encauza en esas vivencias católicas es un antiespañol, es un heterodoxo. Eso lo escribió otro señor muy famoso, don Marcelino Menéndez y Pelayo, que escribió La historia de los heterodoxos. Y para él España es sinónimo de universo católico, de símbolos católicos, de nación católica por excelencia. Y no solo eso, sino que además conquistamos América en nombre también de la religión católica, ¿no? Y invadimos aquellos territorios, ¿no? Bueno, haciendo lo que hicimos en la conquista. No todo fue negativo, tampoco voy a ser tan simple, pero sí que hubo masacres y hubo crímenes muy, muy graves en la conquista española. Tú reconoces en tu libro una gran influencia de Rafael Llopis, que ya lo hemos citado anteriormente. Sí. De hecho, cita incluso parte del discurso de la Constitución de las Cortes de 1931, del discurso famoso de Llopis en ese tiempo, donde hablaba de la escuela laica y la exigencia de tener esa escuela laica en la República por respeto a la infancia y al profesorado. Algo que ahora mismo, a estas alturas, pues yo creo que después de tanto tiempo, parece que sigue teniendo validez. Es decir, no se respeta, como decía Ginés de los Ríos, parece que sigue teniendo totalmente validez su famosa frase que creo que tú también citas: en España el respeto es revolucionario. ¿Lo puedes comentar? Sí, me parece muy importante que aquellos pensadores laicos como Rodolfo Llopis o Fernando de los Ríos
exigieran que la escuela española fuera laica. No fuera anticatólica ni antirreligiosa, sino laica. Es decir, que el Estado tiene su esfera de actuación y tiene su esfera en autonomía para poder realizar el orden social, económico, político. Pero en la escuela, que es el lugar donde los niños y las niñas van a adquirir los valores morales, las actitudes éticas a lo largo de toda su vida, que le van a servir de referencia y de guía existencial, no puede estar en manos de la Iglesia, que es lo que estaba a lo largo de todo el siglo XIX y parte del siglo XX e incluso parte del siglo XXI, porque sabéis todos lo que significa la escuela concertada. No vamos ahora a descubrir nada nuevo. Pues entonces, la idea de que el respeto es revolucionario es muy seria. Y es muy exigente. El profesor debe respetar la conciencia del niño y la niña. Los padres deben respetar la conciencia del profesor. Y así sucesivamente, todos los agentes educativos tienen que tener un sentido de la escuela laica, que significa respetuosa, porque la libertad de conciencia es la base de la laicidad, la libertad de conciencia. Y para tener libertad de conciencia hay que tener conocimientos y reconocimiento de la diversidad, que ese es el gran reto del siglo XXI. Yo al final del libro lo que vengo a decir es: no hay democracia, ni pluralismo moral, ni religioso, si no hay laicidad, si no se asienta una sociedad en la escuela laica y en unas políticas laicas respecto a la moral y a la religión, nunca avanzaremos hacia el respeto a la diversidad. Y el respeto a la diversidad, lo sabéis ahí en Córdoba y lo sabemos en Madrid y en todos los lugares, es en una escuela multicultural. Ese es el gran reto del laicismo en el mundo actual. Y por lo tanto, el nacionalcatolicismo está en retaguardia o tiene que ir a la retaguardia y retirarse a otro lugar. No, la escuela no debe ser lugar de adoctrinamiento, sino de respeto a la conciencia de todos, el respeto y el derecho a las diferencias. Derecho a las diferencias que incluyen tradiciones morales, tradiciones culturales y tradiciones religiosas diversas. Y eso lo tenemos ya en la escuela. Cuando yo me eduqué, igual que alguno de vosotros, en los años 50, había una sola escuela, la Escuela Nacional Católica, además adoctrinada por el falangismo. Era así, era una escuela nacional católica uniforme, homogénea, absolutamente doctrinaria. Y ahora, en el 2021, tenemos la escuela española en la cual hay una variedad, ¿no?, de tradiciones morales, religiosas, culturales, y hay una diversidad de todo tipo. Y por lo tanto, la única o el único que puede garantizar el respeto a la conciencia de todos es la escuela laica. Es la única que lo puede hacer. Yo estoy absolutamente convencido de esta idea, lo cual no significa que haya que aniquilar las religiones, desarraigar de las tradiciones religiosas a la gente, sino que la escuela, la pública, Giner de los Ríos decía toda escuela, pero bueno, si no queremos decir toda escuela, es claro que al menos la escuela pública tiene que ser laica, por definición. Tú tienes una larga experiencia en el asesoramiento de las distintas leyes educativas en el ámbito de la ética y la filosofía. ¿Podrías explicarnos por qué sigue sin tener no tenemos una verdadera educación cívica, ética y laica en los centros educativos y en cambio se mantiene la presencia de la religión? Pues yo creo que no hay otra razón que el peso político de la Iglesia Católica, es decir, el peso político que tiene la organización jerárquica con la conferencia episcopal. No digo que todos los curas, ni todas las monjas, ni todos los católicos sean así, pero desde luego el poder político que tiene y la influencia política y cultural que tiene la Iglesia Católica es la que mantiene el concordato. ¿Os acordáis de los acuerdos con el Vaticano de 1979, el 3 de enero? Ese es el gran impedimento legal, porque para cambiar eso es un tratado internacional y entonces habría que, bueno, impugnarlo o reformarlo. Había que tener un proceso político que no se tiene en este país, porque el Partido Popular y Vox, que forman un bloque homogéneo de derecha y extrema derecha, se oponen a cualquier reforma de esos acuerdos con el Vaticano. Entonces, esos acuerdos culturales dicen que la religión debe ser equiparable a otra asignatura fundamental, la religión católica. Eso está escrito en esos acuerdos, ¿eh? La religión católica es equivalente o equiparable en todo el valor que le dan a esa palabra a cualquier otra asignatura. Entonces, con esas bases legales y con la falta de una mayoría suficiente, ningún gobierno se ha atrevido, ni el PSOE durante muchos años, y por supuesto el PP no lo quiere hacer. Entonces ahí tenemos un impedimento legal importantísimo, es un obstáculo, ¿no?, de tipo jurídico muy grave, y por eso se mantiene y buscan alternativas, que si hay alternativa, que si no hay alternativa, que sea asignatura espejo la llaman ahora, y por fin, bueno, cuando gobiernan los socialistas o ahora con Unidas Podemos, el gobierno de coalición, lo que intenta es al menos, bueno, que no haya alternativa y que la ética, los valores éticos, ¿no?, vayan como algo común y obligatorio en la ESO, etcétera. Pero de una manera muy mala, porque ponen una hora semanal. Con una hora semanal ya me diréis qué se puede explicar de valores éticos y cívicos a los niños de la ESO, a las niñas.
Sí, además se considera como una asignatura menor, parece, ¿no? O sea, con lo importante que es la ética y que conocer a la gente los derechos humanos, y es que parece mentira que lo tratemos como algo banal o... Sí. Sí, es así, es así. Se habla mucho de ética, igual Mm. que se habla mucho contra la corrupción, pero están todos empeñados, muchos partidos políticos, en seguir haciendo tráficos de influencias y gozando de privilegios, etcétera. No hay una conciencia real de llevar a la práctica una educación cívica y ética laica. No la hay en ningún gobierno, ni en este, ni lo ha habido durante muchos años. Es verdad, se habla mucho, pero es pura retórica, es puro quedar bien, ¿no? Puro decir, vamos a hablar de ética, y es muy importante la ética, pero a la hora de plasmarlo en un proyecto educativo, eso se queda marginado. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción que es muy querida por el entrevistado de hoy, Gracias a la vida, de Violeta Parra. Amor, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Bueno, seguimos con la educación porque es uno de los ejes principales de tu vida profesional y de tu pensamiento. Y concretamente, leyendo sobre tus reflexiones de la prevalencia de todo lo que escribes sobre educación, nos gustaría saber por qué crees que sigue habiendo esta prevalencia de centros religiosos en muchas ciudades y qué problema hay en la escuela pública para que no se generalice. Ya. Bueno, yo sobre el derecho y la libertad de enseñanza, que se pactó en la Constitución, como todos sabéis, en el artículo 27, ¿no? Que tiene bastantes cláusulas internas, uno de los problemas que había en la transición era que la Iglesia mantenía, ¿no?, una escolarización de miles y millones de alumnos y alumnas, ¿no?, en toda España. Eso estamos hablando del año 75, 76 hasta el 80. Todos esos años fueron muy importantes porque cuando gobiernan los socialistas a partir del 82 se dan cuenta de que existe esas cifras en las cuales están incluidos millones de alumnos en la escuela concertada, que entonces se llamaba subvencionada en aquellos años, luego se llamaba cuando ya firmaron los conciertos, y poco a poco yo creo que la izquierda no ha sido capaz de plantear con seriedad y con rigor si era posible hacerse cargo, o a lo mejor lo han calculado bien y han visto que eran millones y millones de euros los que había que, ¿no?, invertir en la escuela pública. Y no se hizo eso. No se hizo eso, vinieron los pactos de la Moncloa, como os acordáis, con Adolfo Suárez y la izquierda, y bueno, había otros problemas económicos, había otros problemas sociales o políticos, y no se llegó a concretar que la inversión en la escuela pública tenía que llegar a todos los rincones de nuestro país y hacerla de calidad, además, invirtiendo al menos un 5% del PIB. Eso no se hizo. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se hicieron los conciertos. Pero los conciertos empezaron con poco y han acabado siendo absolutamente excesivos. Ahora hay miles de millones de euros que van a la escuela concertada. ¿Qué ha ocurrido? Que eso los grupos conservadores de la política en nuestro país lo han tomado como bandera ideológica fundamental, porque saben que en la sociedad los valores, digamos, laicos, los valores sin religión y sin catolicismo son los que guían la conducta de millones y millones de jóvenes y de mayores en nuestro país. Entonces se han aferrado a la escuela concertada, recibiendo y amenazando incluso, que hubo huelgas, no sé si se acuerdan ustedes, de los años 70, cuando se hizo la LODE en 1985. La LODE fue una ley muy importante precisamente para dar el carácter público de la escuela, pero no se incidió o no se supo incidir o no se quiso. Yo ya no entro en la voluntad política que había en aquellos momentos, pero no se logró una escuela pública de calidad con una inversión suficiente para dotar
¿no?, a todas las localidades, a todas las provincias y a todas las ciudades de eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Las clases medias se han ido refugiando cada vez más en eso, no por motivos ideológicos en la escuela concertada. Yo creo que por motivos sociales, de discriminación. Es decir, no queremos que nuestros hijos y nuestras hijas vayan ¿a dónde? A escuelas públicas, yo lo digo porque he trabajado en institutos de Barcelona y de Madrid, institutos públicos, donde había mucho emigrante, y cada vez más extranjeros también. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que las clases medias consideran que pagar una pequeña cuota, ellos llaman un donativo en la Iglesia Católica, pero consideran que pueden pagar eso para no discriminarlos, no juntarse con hijos de inmigrantes, con hijos de gitanos, etcétera, etcétera. Yo creo que es el motivo fundamental, más que el motivo ideológico, porque muchos de esos padres y madres no creo que tengan una convicción moral y religiosa acorde con la Iglesia Católica, que sigan realmente, ¿no?, las doctrinas y la moral católica, sino simplemente por motivo de discriminación. Y como la izquierda no ha sido capaz en ningún año, en los años que ha gobernado, de plantear eso o no ha tenido los medios económicos suficientes para invertir en la escuela pública, pues estamos en eso, que hay una doble red o triple, si queréis, red de escuelas públicas, red de escuela concertada y red privada. La privada tiene todo el derecho, ¿no? Los padres y las madres pagan una cantidad equivalente a los costes de la escolarización y de los estudios, pero en cambio la escuela concertada paga mucho menos y recibe unas subvenciones, unos conciertos muy cuantiosos, ¿no?, que han impedido que realmente la escuela pública de calidad, como pasa en otros países, de prestigio, como es los liceos franceses, por poner un ejemplo, ¿no? Los liceos franceses pues son realmente escuelas públicas, colegios públicos, donde acuden todos los ciudadanos del país y con garantías de que la educación que se imparte allí es de calidad. No digo que los que estemos en los institutos o hayamos estado no demos calidad, pero digo que no han tenido los medios suficientes porque se ha detraído una gran cantidad de dinero para la escuela concertada. Esa es la realidad económica y social de nuestro país. Sí, también hablas en el libro del pseudoargumento tan utilizado por la derecha de la libertad de elección de los padres. Los Sí. hijos no son del Estado, son de los padres, refiriéndose al derecho a decidir la educación religiosa de sus hijos e hijas. ¿Puedes comentar a la audiencia la contradicción entre los derechos humanos y los artículos de la Constitución sobre este tema? Sí, es que ellos se basan en un concepto que es toda persona o toda familia tiene derecho, está en el 27.3 de la Constitución Española de 1978, en el cual se dice que tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. Bueno, eso está recogido en los derechos humanos. Lo que no está recogido en los derechos humanos, que eso obligue a tener clase de religión en la escuela pública. Quiero decir, los derechos humanos hablan de libertad de conciencia y de libertad religiosa y de libertad ideológica, eso es cierto, ahí se reconoce para todo individuo, y el 27.3 lo que dice es que los padres tendrán la posibilidad de elegir libremente una escuela en la cual se eduque. Pero para eso tienen escuelas privadas o pueden tener escuelas conforme a su ideología liberal o a sus convicciones morales católicas. ¿Qué ha ocurrido? Que eso, como se basa en el concordato que decía antes, pues eso se ha convertido en que en todas las escuelas, no solo las concertadas, sino en las públicas, exista la oferta de religión. Pero en la Constitución española, por lo menos yo no soy constitucionalista, pero yo interpreto el 27.3 también unido al 27.2, y el 27.2 es lo que has dicho tú muy bien, es la educación en los derechos humanos, es la educación en el desarrollo de la personalidad, ¿no?, en el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que dice el 27.2 y el 27.3 dice lo otro. No hay contradicción, lo que pasa es que en la práctica, en la política educativa, como está por medio el concordato o los acuerdos culturales con el Vaticano de 1979, que son preconstitucionales y yo diría inconstitucionales, pero no soy catedrático de Derecho Constitucional ni estoy en el Tribunal Constitucional, pero para mí son inconstitucionales porque niegan la posibilidad de que todas las personas puedan en la escuela pública realmente tener una educación cívica común, en valores comunes, en valores cívicos que todos podamos compartir, como son los que tú has citado de los derechos humanos, ¿no? Ahí está la contradicción, en una doble interpretación del 27.2 y el 27.3, y en que está por medio el gran obstáculo legal, jurídico, que es el concordato de 1979. Sí, cuando mencionas el concordato, bueno, la derechona la entendemos, pero ¿tú te explicas de alguna manera las oportunidades perdidas de la izquierda? Sí, no me lo explico.
No entiendo por qué nunca se ha explicado por qué no se hizo la transición en ese punto, ¿no? No se hizo una verdadera transición hacia una escuela pública laica. No entiendo. No lo he entendido nunca, si es que no había margen de maniobra o qué ha ocurrido, porque yo creo que hoy día la mayoría de los ciudadanos españoles, salvo grupos muy irreductibles, entenderían que el que quiera seguir, ¿no?, y dar libertad de enseñanza a sus hijos y formarles una conciencia moral y religiosa católica, tiene y puede formar una escuela y puede crear, tiene iniciativa empresarial para ello. Pero no entiendo que el dinero público se esté ¿no?, detrayendo de la escuela pública para hacer esos conciertos, donde ahí sí que se adoctrina, porque en la escuela concertada es donde se adoctrina, no en la escuela pública. Yo he sido profesor de ética 40 años y no he adoctrinado nunca, he expuesto pues todas las teorías éticas, todas las actitudes éticas, y cada alumno o alumna tiene que pensarlo, reflexionarlo, debatirlo en clase y en los textos que le he ofrecido desde Platón hasta Wittgenstein. Es decir, ellos han ido recorriendo la historia de la ética, bueno, en pildoritas, no voy a decir que han dado todo porque es imposible a ciertas edades, pero sí, en historia de la filosofía hemos explicado cuáles son las filosofías morales y políticas de los distintos pensadores, no hemos adoctrinado. Yo explico a Tomás de Aquino y a Marx. Tengo que explicar a Tomás de Aquino en el siglo XIII y tengo que explicar a Carlos Marx en el XIX. Por lo tanto, que no me digan que adoctrino, porque yo explico a unos y a todos. Eso es el pluralismo moral, eso es el pluralismo ideológico en el aula. Lo que no es quiero escuela concertada religiosa para adoctrinar a mis hijos y a mis hijas en una determinada religión, ¿no? Y luego los islámicos también han entrado, y luego pueden entrar los judíos, y luego pueden entrar cualquier grupo protestante también, ¿no? Porque si se admite la religión católica, las otras, aunque sean minoritarias, también tendrían derecho a estar presentes en la escuela pública. Con lo cual, no hemos pasado de un Estado a confesional, nos hemos pasado de un Estado laico a confesional a un Estado multiconfesional, cosa que va, a mí me parece, en contra de la Constitución, de la aplicación real de la Constitución española. Y yo creo que también en contra del derecho del menor, de que está también recogido en los derechos humanos, claro. que es uno de los temas que hemos discutido mucho en Europa Laica en este tema. Es decir, ¿dónde queda la criatura que tiene que estar más protegida y demás porque no tiene todavía la madurez, etcétera? Esos derechos no cuentan. Cualquier persona, padre o madre o tutor o tal, puede hacer lo que quiera con esas criaturas. Por eso las ideas de Rodolfo Llopis en el libro famoso La revolución en la escuela es lo que quería la Segunda República. Es decir, la conciencia del niño debe ser respetada y no adoctrinada ni por los padres ni por el Estado. Cuando dicen que es el Estado el que adoctrina, no es cierto. El Estado lo que propone es una formación en una ética común a todos los ciudadanos, cívica, de carácter laico. No antirreligiosa, es que se deforma siempre. Siempre que se habla de laicismo es la antirreligión, la hostilidad, la erradicación de todo sentimiento religioso. Si no se puede erradicar, si yo lo veo. Yo he hablado mucho de las procesiones en muchos lugares de España y no puedes tocar ese tema porque se creen ofendidos. Pero bueno, usted tiene derecho a su tradición, pero no me obliga a mí. Ocupe el espacio público en nombre de su religión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo otra conciencia y yo tengo derecho a otra moral cívica, a otra cívica que no sea la religiosa. ¿O es que me niegan a mí el derecho a tener conciencia cívica y conciencia moral porque no tenga una determinada religión y sea agnóstico o ateo? El agnóstico y el ateo, yo siempre lo he defendido, lo que luchan es contra el monopolio de la moral por parte de una religión. Por parte de una religión, sea monoteísta católica, sea monoteísta judía, sea monoteísta islámica. Son los tres grandes monoteísmos. Y yo tengo la tesis, después de haber estudiado también un poco de teología o algo bastante, de que todos los monoteísmos conducen al monopolio de la virtud y de la moral, creyendo que solo son buenas personas aquellas que siguen las pautas morales de su religión, cada uno de la suya, claro, sea cristiana, sea judía o sea musulmana. Sí, es que no hay que ofender los sentimientos religiosos, pero ¿quién defiende los sentimientos de los no creyentes, por ejemplo? Claro. Es como si claro. si estuvieran por encima. Claro. Eso Sí. es tremendo. Es la idea de la superioridad moral, la idea de la superioridad moral. ¿Quién se cree superior moralmente? Aquellos que llevan 2000 años diciendo que son los herederos de la virtud, del sacrificio, de la humildad, de todas las virtudes. Y eso es falso, porque bueno, la doble moral que vemos en la Iglesia Católica y en otras también, en otras iglesias, yo podía contar algo de la India, lo poco que pude ver en 15 días en un viaje por la India, vi también ciertas cosas en los brahmanes, o sea que no es que me cebo solo en hablar de la Iglesia Católica, se pueden ver en otros cleros y en otros poderes, digamos, religiosos a lo largo de toda la geografía mundial, ¿no? Es cierto. Hemos comentado algo de pasada sobre esa mezcla que hay a veces en la sociedad entre lo sagrado y lo pagano,
que se demuestra en algunas fiestas. Tú has citado antes de pasada la Semana Santa, por ejemplo, y demás, que tú lo reflejas también en tu autobiografía. ¿Puedes Sí. comentar un poco más? Sí, yo he leído algo en el libro de La religión en 100 preguntas, que me lo prologó un famoso teólogo conocido y amigo, Juanjo Tamayo, que sonará, Juan José Tamayo. Hemos hecho Pues, un programa aquí con él, pues eso, con pues su Juanjo, último libro. exactamente. Bueno, pues ahí me da la razón en que la mistificación de lo sagrado y lo profano es muy sutil, es muy delicada. Es decir, desde el animismo, pasando por el totemismo, haciendo un recorrido de todas las religiones o previo a la religión hasta llegar a las grandes religiones monoteístas e incluso al politeísmo, en todas las formas de manifestación de la religión, siempre se acude a fuerzas de la naturaleza, animales o naturales o vegetales, o incluso a los grandes fenómenos, como era, por ejemplo, el rayo de Zeus, el rayo de Júpiter, ¿no? ¿Os acordáis? En Roma y en Grecia. Entonces, eso lo que ha conducido es a que la simbología, y he llegado a esto muy tarde, a esta tesis de que somos animales simbólicos de un modo radical, no es algo externo al hombre, ¿no? Por naturaleza, los seres humanos, o por cultura también, por sociedad, por la influencia social, somos simbólicos y utilizamos los simbolismos. Entonces, decir que lo sagrado y lo profano se definen como dos secciones, como dos esferas totalmente autónomas y separables, no es cierto, no es fácil. No es fácil. Y eso lo ha estudiado, además, lo cito en el otro libro, muy bien Carl Jung, el del inconsciente colectivo, que habla de los arquetipos, este psicoanalista, ¿no?, que se diferencia y se opone a Sigmund Freud. Jung analiza muy bien lo que significa esto. Y grandes autores, también Mircea Eliade, otro gran autor de sociología de la religión, también Mircea Eliade también hace unos análisis muy interesantes de lo que significa lo sagrado y lo profano y cómo se confunde, porque el hombre es un animal de la naturaleza y es un animal social, y toma de la naturaleza y de la sociedad simbolismos, ritos, ceremonias, con lo cual separar, por ejemplo, un ejemplo que se utiliza a veces, y lo pongo yo también en el otro libro de La religión en 100 preguntas, es los 4 elementos que Empédocles dijo: agua, tierra, aire y fuego. Este presocrático, ¿no?, habló de los 4 elementos de la naturaleza: el agua, la tierra, el aire y el fuego. ¿Qué hizo el cristianismo en la época romana cuando toma también el agua, el fuego, el aire, sobre todo el agua en el bautismo y en todas las ceremonias religiosas? Es decir, se basa en la naturaleza y en elementos de la naturaleza y las transforma, las transfigura. Y esa transfiguración es simbólica hacia lo espiritual, hacia lo sagrado. Sacraliza los elementos de la naturaleza y le da una dimensión simbólica ultramundana, sobrenatural, se llama así en el cristianismo, sobrenatural. Es decir, hay una segunda naturaleza que convierte y transfigura lo natural en algo puramente sagrado. Entonces, como lo ha hecho tan bien, lo ha hecho muy bien, igual que ha hecho con la familia, la Sagrada Familia. No es la familia de hombre, mujer e hijos, es la Virgen María, San José, etcétera, y el Hijo de Dios. Entonces, ha transfigurado, ha sobrenaturalizado, ¿no?, de un modo simbólico y religioso, todos los elementos e instituciones naturales. Lo ha hecho muy bien el cristianismo, hay que reconocerlo, está muy bien pensado, muy bien trazado, para que los seres humanos encontremos en esos elementos de la naturaleza otra dimensión simbólica sobrenatural. Y por eso es la idea que yo expongo más en el otro libro de Lo sagrado y lo profano, de cómo se van configurando una dimensión distinta de lo profano a través de la sacralización de los elementos, de las fuerzas de la naturaleza, animales, vegetales, fenómenos naturales en general. Sí, yo creo que igual tenemos que hacer un esfuerzo grande por recuperar esas fiestas que han sido usurpadas, ¿no? Porque realmente todos los solsticios, tanto meteorológicos como humanos, de la vida humana, están absolutamente copados. Entonces, a veces yo creo que nos ponemos muy sesudos, ¿no? Pero la gente también se quiere divertir. Igual tenemos que hacer un esfuerzo de reinvención de fiestas o de recuperación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Sí. Haría falta, yo lo he discutido, no sé si en Europa Laica se lo he dicho, pero lo he pensado con amigos o con profesores laicos, que haría falta crear un repertorio de ceremonias y de ritos que fueran puramente laicos y que se basan en la naturaleza. Claro, la Revolución Francesa creó los meses, ¿acordáis? Brumario, fructuario, todos aquellos en nombre de la naturaleza. Fue una naturalización de los procesos cíclicos, primavera, verano, otoño, invierno, y ahora tenemos el solsticio de invierno, el día 25 de diciembre, el día 21, pero tenemos la Navidad. La Navidad ha tomado las fiestas del solsticio de invierno y, basándose en Roma hacían las fiestas saturnales, esas fiestas saturnales daban regalos a los niños, y ahora tenemos los Reyes Magos, la Virgen María, el nacimiento de Jesús. Se ha sacralizado todo lo que era el solsticio de invierno, las fiestas de invierno.
es el solsticio de invierno, nada más. Y las fiestas romanas, es que todas las fiestas romanas han sido después. Fijaos que incluso la crucifixión era el modo con el cual condenaban los romanos a los delincuentes, ¿acordáis? En la cruz, ¿no? A Barrabás o Jesús. Y se opone a Barrabás a Jesús y dice, no, a Barrabás, libera a Barrabás, que grita el pueblo judío, ¿no? Pero era el modo de estigmatizar y de hacer un tratamiento de castigo y de muerte a los delincuentes en Roma. Así fue el Cristo crucificado. Precisamente lo crucifican por eso, por considerarlo, bueno, que se cree el rey de los judíos. No vamos a entrar en todo digamos, el proceso legal por el cual los romanos no entregan a Jesucristo. Poncio Pilato lo entrega al pueblo para que lo crucifiquen. Ay, perdón. Bueno, terminas, Luis María, terminas el epílogo de esta autobiografía confesando la organización de todas tus valoraciones en torno a una filosofía laica que abarca el ser humano, la ciencia, la religión, la política, la economía y la sociedad. Sí, eso es la idea básica última de que la filosofía de la laicidad no solo abarca la política y no solo abarca la religión. Para mí abarca todos los elementos de una sociedad, porque fijaos la construcción de una ciencia laica lo que ha costado en Europa. Recordar varios ejemplos solamente. Galileo Galilei, Giordano Bruno, Charles Darwin, ¿no? Todos han sido víctimas de criminalización, de estigmatización, porque han defendido una ciencia que no se explica por la religión ni por dogmas. Entonces, yo lo que quiero terminar ese libro y cualquier libro que escriba es partiendo de una idea de que la ciencia, la ética, la política y la sociología tiene que basarse en valores laicos, que están vinculados a una forma de política que no tenemos en nuestro país, pero que deberían estar vinculados a los valores republicanos. ¿Por qué? Porque la república jamás se hizo en nombre de Dios. En cambio, las monarquías durante siglos actuaban de un modo teocrático. Acordaos, su majestad, los reyes católicos, su majestad católica, los reyes católicos ya en España a partir del siglo XV, fijaos lo que significaba la unión católica de España, la identidad católica de España, la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos después. Bueno, y toda la lucha contra el Islam, ahí en ese caso, ¿no? El catolicismo era el eje vertebrador de la identidad nacional española. Por lo tanto, tienes razón de que lo que yo defiendo ahí, esa ciencia laica y esa sociedad en la cual los valores laicos sean fundamentales para precisamente dar una ética común, una ética basada en los derechos humanos. Es que para mí la ética común de los derechos humanos es laica. Los derechos humanos tienen una lectura laica, deben tener una lectura laica, lo cual no significa antirreligiosa, simplemente laica, neutral en materia de religión y al margen de los dioses, que es la frase que a mí me gusta mucho. Yo quiero una ética sin dioses y sin dogmas. Sin dioses y sin dogmas. Pero cuidado, tampoco quiero dogmas políticos, no quiero totalitarismos de ningún tipo. Claro. No quiero ideas absolutamente, digamos, fascistas o nazis o de cualquier otro tipo, ¿no? O fanáticas en torno a una raza, a una lengua, a una cultura. Eso me parece que también es un totalitarismo que un laicista no puede aceptar. El laicista defiende la libertad de conciencia, la neutralidad del Estado en materia religiosa y una ética común y cívica basada en los derechos humanos, que es el único código que yo conozco ahora a nivel mundial que podemos ir aceptando todos. No digo que esté ya cumpliéndose, pero sí es el único referente moral ético universal. La verdad que, perdón, como has mencionado el monarca, el tema de la inviolabilidad, el derecho sucesorio, o sea, la verdad es que son conceptos tan anacrónicos, ¿verdad? Que parece mentira que en el siglo XXI y además hayan resurgido y haya personas que lo griten con ese fanatismo. O sea, es una cosa espeluznante. ¿Qué nos está pasando? Hay un lema, si me permites, hay un lema francés que yo he tenido amistad con algún laicista francés muy importante, como Henri Peña-Ruiz, un amigo que también lo conoce, pero yo lo conozco hace 30 años, éramos amigos ya, y he ido a París varias veces con él, a estar con él, y me enseñó una frase de la Edad Media francesa que era, en francés, une foi, une loi, un roi, un rey, una ley y una fe. Eso en francés suena muy bien, pero es que en castellano también lo podemos decir, ¿no? Y es ese tríptico absolutamente anacrónico, como decía Ana, es un tríptico reaccionario, absolutamente teocrático, podríamos decir, que está en contra de la democracia, por supuesto. No es democrático ese tríptico, ¿no? Ni una ley, ni una rey, ni un rey, ni una fe unidos, ¿no? En un tríptico absolutamente, vamos, detestable. Lo comenta muy bien Henri Peña en el Diccionaire de la laïcité, que no se ha traducido al español, y que tiene en la E, le dedica a España, y es un texto que
yo traduje para Europa Laica y que viene muy bien definido eso que tú acabas de ¿Verdad? comentar de la ley, la patria y el rey. Pues no lo conozco yo, ni si no es de la laicité. Tengo otros libros suyos también, pero ese no. Sí. Ese no lo tengo. Lo ha Muy bien. publicado hace poco, a lo mejor, ¿no? No hace, creo que 3 o 4 años. Le dieron, por 3 o 4, cierto, vale. el premio, no me acuerdo cuál, de Le Prix a l'enseignement o a la laïcité o algo así, Sí. a nivel del Estado francés. De Sí. toda Francia, sí. Bueno, para terminar, porque todo tiene un fin, estamos disfrutando un montón, pero para terminar un poco, podría resumirnos qué ganamos siendo laicos. Pues yo creo que ganamos en humanidad. Podríamos decir que el humanismo laico es un referente para el siglo XXI porque prescinde de los dioses y de los dogmas y respeta la libertad de conciencia y la conciencia moral y religiosa de todas las personas, incluidos en la conciencia moral de los agnósticos, de los ateos, de los indiferentes, de aquellos que no tienen religión. Por tanto, vivir sin dioses y sin dogmas necesita un coraje cívico, necesita un conocimiento y un coraje que mucha gente a lo mejor no tiene. Hace falta valentía y coraje para salir al mundo, a la intemperie, como digo yo, vivimos a la intemperie, al no cubrirnos con esos dogmas y con esos monopolios de la moral que nos dan todo hecho, nos dan una guía, ¿no?, que cubre todas nuestras esperanzas, expectativas y que incluso nos da el cielo, porque claro, si te ofrecen el cielo además después de esta vida, pues entonces mucha gente se agarra a eso porque en esta vida no se disfruta del cielo directamente, sino que hay momentos de felicidad, momentos de tragedia, momentos de alegrías, ¿no?, que hay que disfrutar en cada momento. Por eso yo puse la canción de Violeta Parra, Gracias a la vida, porque es la vida el único don que tenemos y tenemos que saberlo disfrutar, saberlo utilizar, pero respetando la conciencia de todos, las actitudes éticas de todos, y por eso siempre termino con esa idea de que una ética sin dogmas y sin dioses es la única garantía de un humanismo completo, de un humanismo verdadero. Claro, es que parece que como que ahora mismo hay una masa, igual por no pensar, que prefiere las respuestas de la religión a las preguntas de la ciencia, ¿no? Claro, Que les por eso inquietan más. ha surgido el creacionismo, el diseño inteligente, ¿no?, en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Por eso ha surgido con fuerza tras el poscomunismo en la Unión Soviética y en todos los países de lo que se llamaba la órbita, los satélites de la Unión Soviética, el cristianismo ha adquirido otra vez mucha fuerza, ¿no? Digamos, ¿no?, la ortodoxia cristiana, los grupos ortodoxos. Claro, cuando se reprimen, cuando se confunde el laicismo con el ateísmo. Y no es así. El ateísmo no tiene por qué ser ateo, ni beligerante contra los cristianos, ni contra ninguna religión. Tiene que ser laico, es decir, respetuoso con la conciencia de todos. Es la única garantía del pluralismo, de la libertad y del respeto a la conciencia de cada ciudadano o de cada ciudadana. Y, por ejemplo, el feminismo tiene mucho vínculo con el laicismo, porque las mujeres, no vamos a hablar de ese tema ahora, han estado sometidas al poder clerical, ¿no?, masculino, cuando no a la misoginia, porque a lo mejor habría que hablar de misoginia en muchas religiones, no solo en la católica, no solo en el cristianismo. No, en eso se ponen de acuerdo perfectamente. En eso hay consenso, en eso no discuten. Lo curioso es que en el último CIS de noviembre, bueno, y siempre, cuando aparece esto que hemos dicho antes del porcentaje de creencias por sexo, siguen siendo una mayoría de mujeres las creyentes, a pesar de que las religiones han tenido tanto que ver en su situación. Sí, en la sumisión de la mujer, ¿no?, y el servicio al altar y el servicio al clero y el servicio, no lo sé por qué, habría que analizar a fondo por qué ese poder masculino clerical, ¿no?, se ha transmitido, ¿no?, en todas las sociedades, donde sobre todo en las monoteístas son las más perjudiciales, ¿no?, en ese sentido, porque el politeísmo tiene diosas y tiene diosas a las cuales mucha gente puede venerar o adorar o rendirle culto, ¿no? En cambio, los monoteísmos son todos de varones barbudos y varones proféticos, de gente, ¿no?, muy sesuda. Bueno, mira, fíjate ahora mismo en Japón que se están planteando incluso adoptar para que no sea emperatriz, porque la heredera es una niña. No es una chica, bueno, ya no es niña, ya ha cumplido la mayoría de edad, pero que se están planteando incluso eso, adoptar para que herede un varón. Es el colmo. Sí. Que no puede ser una chica, no puede ser una niña. Muy bien, pues hemos estado encantados, ha pasado el tiempo estupendamente y nada, que sigas bien, disfrutes de Galicia y demás por estos días y nos volvemos a ver en cuanto que te apetezca. Sí.
Sí, de Yo verdad ha encantado. sido genial, ha sido Si fenomenal. podéis difundir el libro, me alegraría por el país, no por mí. Sí, sí, Me sí. alegraría. Por Muy bien. Porque supuesto. creo que hace falta razones éticas para saber vivir de otra manera, ¿no? Y para Sí, saber, sí. ¿no?, criticar las religiones, porque necesitan también una buena crítica. Vale, Muy muchas bien. gracias a vosotros. A Encantado. ti, Ha a sido un ti. placer. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. En Domingos Laicos, campañas Laica, que está escrito por un grupo de pensadores que se llama Pensamiento Laico, el grupo, y se conmemora y tendrá la presentación ese día, que por cierto, para quien no lo sepa, la elección de ese día como internacional del laicismo es porque el 9 precisamente de diciembre de 1905 se aprobó en Francia la primera constitución que separa claramente la Iglesia del Estado de la Iglesia y quita los privilegios, etcétera, que pudiera tener por encima de cualquier otra entidad. Y algo parecido sucedió casualmente también en el mismo día, pero de 1931, con la única constitución, bueno, la primera república, pero eso no duró prácticamente nada, no llegó ni a empezar, y la segunda república, precisamente en 1931, es la constitución real que se plantea por primera vez esa separación también del Estado y de la Iglesia. Así que os esperamos a todos y a todas el jueves a las 9, por cierto, en un sitio estupendo, en el Bailío, en el número 2 de la Cuesta del Bailío, en la biblioteca creo que se llama Biblioteca de Andalucía. Así que nos vemos allí. Bueno, que antes me he despedido antes de tiempo. Yo os quiero recordar que tenemos notas de voz, podemos recibir notas de voz en WhatsApp y en Telegram en el 682 22 56 79 y si preferís escribirnos, pues podéis escribir a domingoslaicos@gmail.com. También, como siempre, os invito a, si queréis ahondar un poco en la obra de Gobal, que visitéis su web, gobalart.com, o si no, Gobal escrito con V, en Instagram, que ahí sí que está todo completísimo. Bueno, nos escuchamos en 15 días. Acordaos, el día 9 en Córdoba, el día 11 en Toledo. A ver si os animáis y así nos podéis conocer en persona y comentaros lo que os parezca. Un abrazo muy fuerte. Y la recomendación de leer el libro de quien acabamos de entrevistar, Luis María Cifuentes, Recuerdo por qué soy laico. Yo creo que vale la pena, así que nada, nos despedimos y hasta el próximo domingo.